Bueno, hoy tenemos dos maravillosas invitadas en este club, el capítulo 15, ¿sí? Que va a girar en torno a lo que es el diseño, la crítica, la mirada sobre el teatro, las pasiones, etcétera, etcétera, pues entonces ya viene calentando máquinas, la academia, las posiciones, en fin. Para eso tenemos acá a Ana Seoane, licenciada en Letras de la UBA, periodista, crítica, teatral e investigadora, actualmente colaboradora permanente del diario Perfil, sección espectáculos, redactora asociada de la revista de la Asociación de Directores de Escena de España, la ADE, e integra el directorio artístico de Proteatro por concurso en el periodo 2022-2024. Y tenemos a Mónica Berman, doctora en Ciencias Sociales, magíster en Análisis del Discurso, crítica de teatro por elección docente y amante de teatro. Interesante, una cosa que digo para seguir, no había algo que dijeron ustedes de la academia, ¿no? Ustedes como que venían de la academia y esto marcó algo. Esto marca una mirada diferente, marca una manera de organizar la mirada diferente, hace que esa mirada diferente tenga un pensamiento diferente. ¿Qué opinan? La que quieran. Sí, yo pienso que que es algo que no te vas a sacar nunca de encima, porque tiene que ver con esa formación de base. Digo, hay algo ahí que opera de manera muy fuerte. Estás atravesado por los modos de leer, estás atravesado por los modos de mirar, por tomar posición, digo, porque esto es absolutamente fundamental. Digo, por lo menos yo hice la misma carrera que Ana, no estaba ahí en la presentación, pero soy licenciada en letras, esa es mi carrera de grado. Ajá. Y vos sabés que tenés que pararte en determinado lugar porque nunca hablas de todo. Tenés que dar cuenta de tu perspectiva, tenés que dar cuenta de tu punto de vista, porque si no lo que sos es un chanta. Sí, Entonces digo, este poder indicar en qué lugar te parás para hablar, creo que es una marca bien clara de los que recorrimos, por lo menos los Puaners, ¿no? Los Puaners, ¿sabes? Esa no la conocía. No conocía los Puaners. Qué bueno, qué buena los Puaners. Bien, me gustó, lo voy a robar, lo voy a usar mucho eso. Pero a ver, una cosa interesante ahí, también para preguntar a Ana. Digamos, el tema letras como forma de la mirada. Tratemos de ver si podemos Bueno, en mi caso yo entré en letras porque no había una facultad de periodismo accesible acá. La facultad de periodismo, cuando yo quería ser periodista y quería hacer crítica de teatro, esto desde mis 14 años. Entonces, cuando me recibí en la secundaria, mi padre, que era médico, o sea, que tenía un título, y mi tío, que era artista, pero tenía un título de abogado, se volvieron locos y me dijeron, no, tenés que estudiar algo porque un periodista y un crítico tiene que tener una formación. Y no había mucha idea de lo autodidacta. O sea, no, autodidacta era Borges nada más. Ahora yo escucho muchos chicos de 20 años que se autodefinen como autodidactas, pero en mi época eso era muy respetuoso. Entonces mi papá me dijo, bueno, busca una carrera afín, porque la única universidad buena de periodismo era la de La Plata, y era bastante lejos. Entonces elegí letras porque yo dije, yo amo el teatro griego, voy a leerlos en griego, y bueno, ya enseguida entré y me di cuenta que había muy buenas traducciones y me dediqué a las letras modernas. Pero bueno, mi acercamiento al teatro fue por el mundo literario. No puedo negar que mi primer acceso al teatro fue leyendo las obras completas de Molière. Después fui al teatro. A los 15 años empecé a ir al San Martín y ahí me enamoré y empecé bueno, en mi casa se compraban en esa época más de 2 diarios, entonces leía las críticas, las recortaba, las pegaba. Entonces, de ahí viene, pero yo busqué la facultad como una herramienta para mi formación. Después vinieron los cursos, hice cursos con distintos directores, seminarios con actores para ver qué se pedía. Pero yo necesitaba, además las lecturas que me obligaron, son lecturas que yo no hubiera hecho en mi vida privada. Yo no hubiera leído entero el Ulises, sinceramente. No, claro, que me perdone Cristina Vanegas, que lo adora Joyce, pero a mí no, a mí no. Y de Finnegan Wake, mucho menos. No, por eso, y Joyce, un montón de cosas que no hubiera leído. Y me vinieron bien haberlas leído. Pero bueno, de manera particular sí uno lee a García Márquez, porque estaba prohibido en mi época, pero lo leí con mucho placer.
Los otros autores, no, creo que no los hubiera leído. Pero nada sobra, ¿eh? No, claro. No, a mí lo que pasó, yo entré en letras porque como a tantas personas me gustaba, además de leer, que me gustaba mucho, digo, la literatura me llevó a letras, me gustaba escribir. Era de esas personas que pensaba que se iba a dedicar a la escritura. Mira. Y tiempo más tarde descubrí que la escritura crítica también es literatura, también es creativa. Digo, ese fue el camino que yo hice. Digo, no es que elegí el teatro. Yo leía teatro como leía poesía, como leía novela, como leía cuentos. Me resultaba indistinto, todo literatura. En la facultad lo que conocí, además de los griegos, y ahí sí tuve una profesora que era una genia, que era Nora Andrade, que sabía un vagón de, no solo de griegos, de teatro, y entonces había organizado toda su cursada vinculada con eso. De hecho, llegó a traducir alguna obra y la puso en escena. La verdad es que era increíble. Ahí me acerqué un poco a ese mundo, digo, específicamente ya más del espectáculo, y después fue en la misma carrera de letras que me crucé con gente de teatro y empecé a ir al teatro en ese marco. En realidad había hecho algunas cosas raras en el secundario, sin haber pisado un teatro en mi vida, empecé a adaptar obras de teatro y empecé a dirigir a mis compañeras de colegio. Cosas ridículas, o sea, no había pisado un teatro en mi vida, pero se me había ocurrido que podíamos hacer teatro. Digo, eso que el inconsciente, que el colectivo considera que es teatro, ¿no? Que ahora yo discutiría bastante, pero bueno. Y después ya en la facultad efectivamente me crucé con personas que estaban vinculadas con ese mundo, y entonces sí, entré en el grupo de Osvaldo Pelletieri, y ahí entré por ese universo, digamos. Todavía estaba Claro. cursando. Les hago una pregunta. En general, cualquier tipo de formación artística conlleva a una idea de la organización. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Susana? Bueno, acá ya estamos con Ana y con Mónica charlando. Una pregunta, en general, no, esta organización que tiene cualquier pedagogía artística, trae siempre aparejado diferentes tópicos relativos a, por ejemplo, a nudos, a esquemas, a relaciones, a formas en las cuales se producen los textos y se organizan en temporalidades, división por escenas, etc. Una forma, por decirle formas, ¿no? Para usar un término más incluso musical, formas. Tiene formas el texto que de alguna manera se interpretan y se pueden analizar. Conocí hace un tiempo un músico, una persona mayor, profesor, que él decía que músico que cuando miraba ciertas obras bailadas de danza veía que no habían entendido la forma. Digo, ¿por qué? Porque la música tiene una forma donde hay determinados estadios de movimiento que deberían, no es que tienen que hacer lo que hace la música, sino que aunque sea deberían repetir esa estructura. ¿Se entiende a lo que voy? Una especie de paralelo estructural entre un género y otro. ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿Es un error pensarlo? ¿Existe ese pensamiento en términos visuales? ¿Las obras se pueden montar de acuerdo a una homología de estructuras? Como poder se puede, lo que sucede que ahí lo que tenés es un juego de predominios. Si lo pensás en términos analógicos, es el predominio del autor por sobre el director, lo que es un gesto de injusticia, ¿no? Digo, el director, eso de que de la idea de Cantor, ¿no? De demoler el texto, que es una decisión del director. El director puede demoler el texto, no tiene por qué serle fiel. No tenemos por qué jugar con la idea del original, de lo que hay que cuidar, del punto. Digo, la obra dirigida es del director en todo caso. Entonces, el autor, digo, está en otro lugar. No, me encanta. Yo no creo eso. Claro, yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo creo que si vos tomás un autor, estás en todo tu derecho en hacer una nueva versión y una nueva mirada. Pero entonces tenés que cambiarle el título a la obra. No podés engañar a la gente. Podría ser. Eso es una cosa no mueve la otra. Yo admiro profundamente a Pompeyo Audibert, porque Pompeyo toma una obra, la personaliza a través de su mirada de director y de actor,
pero cambia el título de la obra. No, Entonces, vos estás viendo un Macbeth con la mirada de él, pero no es Macbeth, él te avisa, es habitación Macbeth lo que yo presento. Y esencialmente sigue siendo Shakespeare. Pero es ese respeto de un gran artista como es Pompeyo, que conoce lo que se debe respetar del otro. Lo mismo hizo con Sánchez y con otros autores, o sea, él le da su impronta, pero le pone otro título para no engañar a la gente, porque me parece que alguien que compra una entrada pensando, Zeta se ríe porque ya sabe a quién me refiero, pensando que va a haber un autor clásico y se encuentra con otra cosa. Entonces, no, me parece irrespetuoso eso. Y yo creo en el respeto, pero no en el respeto lineal, no, sino el respeto a alguien que pensó algo antes, o sea, si Shakespeare lo pensó de una manera, bueno, le damos una vuelta, pero respetamos de alguna manera esa idea de Shakespeare. Lo han hecho muchos, o sea, no sé yo, Pompeyo no es el único, por suerte, Bartís lo ha hecho también, con mucho talento, o sea, pero le cambian, ¿no? O sea, me parece que es eso. Y la igual forma... agregarle de William Shakespeare alcanza, Claro, por versión Shakespeare. libre, Me versión impresiona, libre, me impresiona, olivérrima, como decía Roberto Villanueva. me impresiona cómo esquiva la pregunta. No, quiero decir, ¿cómo ¿Cómo esquivo el nombre? No, sí, también. No, me impresiona que aparezcan términos como fidelidad, respeto, ¿no es cierto? Hay algo que es extraño porque en esto está una especie de ética de la interpretación, ¿no? Que rige un poquito el subtexto de la construcción estructural. Entonces, yo no sé si se piensa el arte escénico en general, como una forma ética en ese sentido, ¿no? Entonces, me pregunto en qué nivel estructural, yo voy a insistir con esto porque creo que es el punto de unión entre lo visual y lo que están diciendo ustedes, ¿no? Se produce esta relación ética. ¿Qué sería, mira, voy a hacer una especie de, voy a atravesar una diagonal, ¿qué sería una especie de iluminación ética? ¿Qué sería una luz que respete? Miren, Claro. son sus palabras para hacérselas más complicadas. Claro, pero fíjate el planteo, ¿dónde se paró Ana? Porque nos paramos en lugares distintos para responder. Ella se paró en el lugar del espectador, entonces parada desde ese lugar yo le tengo que decir, sí tenés razón, porque no es justo que un espectador vaya a ver una apuesta libérrima de alguien pensando que es otra cosa y que ponga su dinero, su tiempo, sus expectativas. Lo que pasa es que yo nunca me paro en ese lugar. Me parece que tiene que ver con eso. Y entiendo... Puede ser. Claro. Digo, cuando el músico que vos decías en relación con, a ver, compensar un baile en relación con ciertas características puntuales de la música, ¿no? Perfecto. Vos le decís, ¿se puede bailar sin música? Sí. A ver, está bueno. Pero no, digo, no te estoy respondiendo, digo, ese es el modo en el que puedes pensar la estructura. Claro. Sí, quizás es la pregunta si ¿cómo se lee la literatura en el teatro? Digo, quiero decir, porque hay un lugar en donde la construcción visual, ¿sí? No desarrolla una mirada sobre la literatura, ¿se entiende? Y estoy subrayando algunas palabras para que quede claro que mi mirada no es un punto de vista en este caso, sino es que es qué hago, qué hace, ¿no? Cómo opera, cómo construye, cómo destruye, cómo pide, ¿no? Entonces, en lo que hay es un juego de analogías, ¿sí? Un juego de analogías, a veces bastante rudimentario, por lo general muy rudimentario, entre lo que es un texto y una imagen visual. Ahí es donde yo estaba tratando de meterme para ver si es un discurso que ustedes construyen por asociación, por relación. ¿Cómo ve a alguien que lee? ¿Se entiende? ¿Cómo ve a alguien que organiza un concepto en un determinado ordenamiento lineal, ¿no es cierto?, de objetos?
¿Cómo se ve? Uy, es muy difícil, porque vos estás hablando de un solo lenguaje. Nosotros vemos todos los lenguajes. Si vos me decís Gonzalo Córdoba, yo lo asocio inmediatamente con Jorge Ferrari y con Rubén Schumacher. Y ahí tenemos los tres lenguajes. No puedo imaginarme quizás Toulouse sin la escenografía de Jorge o sin la puesta en escena de Rubén Schumacher. Entonces me parece que esa triangulación hace que el espectáculo tenga una personalidad. Y me es muy difícil separar tu personalidad como artista de la luz con el artista del espacio que puede ser Jorge. Claro. Entonces, eso es el teatro. Son varios lenguajes que se entrecruzan, donde por supuesto también está el texto, por supuesto está la actuación, por supuesto está la música también, pero todo eso hace, y uno cuando mira todo, no lo puedo separar. Después sí, a lo mejor en el análisis subrayo la importancia de uno de otro, pero vos pensá que yo vengo de un periodismo y de una crítica teatral donde de lo único que se hablaba cuando yo comencé a hacer crítica era del texto. Era el autor, la importancia del texto, se nombraba a veces al director y a los actores. Punto. Incluso cuando yo empecé a nombrar los otros lenguajes, mis jefes en los diarios los sacaban. Entonces, claro, como en general yo los nombraba al final, los volaban. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Los empecé a poner en el medio para que le costara más cortarlo. Entonces, son las trampas que uno va buscando, pero en realidad yo no puedo separar los lenguajes teatrales. Para mí son uno, es el teatro, es la escena. Claro. Si hablas de lo verbal, digo, pues mencionabas la palabra literatura. Supongo que la vinculás fundamentalmente con la cuestión más vinculada con lo verbal, porque uno suele pensar la literatura desde ahí. No, si lo que tengo que... no, la estoy tratando de acotar a dos personas que me empezaron a hablar del teatro a partir de la literatura. No que me interese particularmente la palabra dicha con sentido. Porque me gusta mucho pensarlo, me gusta mucho ver desde dónde la palabra se transforma en cosas, ¿sí? Digamos, es lo más interesante que tiene trabajar el escenario, ¿no es cierto? Entonces, en muchas expresiones, básicamente como me estoy especializando más en música, lo que veo es, por eso estoy hablando de un músico, y en general lo que sucede, ¿no? Desde no sé, uno puede leer Wagner, y cuando lee Wagner, de alguna manera sabe que hay una música, ¿no? Que dice que quiere ser escena, ¿no? De esto es lo que dice Appiah, etcétera, etcétera. Cuando se piensa en la literatura, digo, ¿qué es lo que quiere ser escena de esa literatura? ¿No? Entonces, más allá del relato, más allá del contenido, más allá, ¿no? Digo, en este sentido, digo, desde cómo ve alguien que tiene una palabra en los ojos. No sé si tenés una palabra. Un poco lo que decís tiene que ver con la idea de hipótesis de representación que plantea Rubén, ¿no? También. Pero, ¿sabes qué? Es que no sé si pasa por la palabra. Bueno, yo tengo formación semiótica y lo pienso desde la cuestión de la materialidad. Para mí lo que prima en cualquier puesta es del orden de lo material. ¿Sí? Eso, entonces puedo poner en el mismo nivel lo verbal, lo lumínico, el vestuario, los objetos, el desplazamiento en el espacio, los cuerpos, las voces que son parte de esos cuerpos, lo sonoro, pero porque tiene que ver con eso. Digo, para mí el punto de partida siempre es la materialidad. No, eso está buenísimo. Desde el planteo semiótico, digo, porque para mí juega por ese lugar. ¿Cómo funciona? Digo, pienso en términos de sistema. En ese sentido, aunque a Saussure lo acusan de un montón de cosas, la noción de sistema es muy útil para pensar ciertas cosas. Incluso cosas que uno podría decir no responden a los mismos parámetros. ¿Qué quiero decir? Si tenemos 3 actores en registro de actuación distinto, y todo el resto del sistema funciona, ponele, de manera realista, para decirlo de algún modo, decís, un problema de los actores es un problema de la dirección. Claro, buscás un problema. Ahora, si vos ves, mirá, si vos tenés 3 distintos registros de actuación, pero una iluminación
que, no sé, de repente te pone un cenital y de repente te pone a contraluz a los actores. Y tenés, no sé, una escenografía hiperrealista mezclada con, ¿entendés lo que digo? Sí, El claro. sistema mismo está denunciando que es una apuesta. El sistema mismo está mostrándote que no tenés que entenderlo como un vínculo cercano a lo extrateatral. Entonces, están jugando. Está ¿Sí? clarísimo, está clarísimo. A ver, Ana iba a decir algo, te está atorando. Decía Ana, ¿qué vas a decir? No, está bien, No, estoy de que hay- acuerdo, no. Lo que hay una Lo que cosa pasa es que estaba pensando justamente que hace poco vi una puesta en escena y tardé 20 minutos en poder verle la cara a los actores. Bueno, pero ¿Y ese no es era otro una problema. decisión? Ese es otro problema. No Ese es era una otro No, problema. no era una decisión, no, Ese era es una otro- burrada. Ese es otro problema. Pero hay algo interesante, que es que el pensamiento proyectual, ¿no? Aquel que de alguna manera construye esta idea de organización, se revela, se denuncia en cuanto aparece la ficha que no encaja, ¿no es cierto? Significa, pará, acá había una organización, pero esto está fallando porque, como Claro. decimos, la mayoría del sistema se ve representada orgánicamente, homogéneamente, digamos, y aquello que de alguna manera rompe o es el final de la obra, por ejemplo, o tendría que ser en algún momento muy específico si es que querés romper con un sistema, ¿no? Entonces, eso en general muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque yo creo que en esto, y ahí me pongo cada vez más complicado, creo que el nivel de sistematización del teatro argentino es de bastante bajo nivel. ¿Qué quiero decir? No arriesgan demasiado componentes para que sea esté al riesgo de romperse. Juega con pocos elementos. ¿Qué significa pocos elementos? Un buen actor, un texto manejable, una escenografía manejable en un ámbito manejable. Esto, en general, tiene poca posibilidad de error sistemático. Esto hace que determinadas prácticas, a nivel general, lo vemos a nivel de infraestructura de teatros, a nivel de cosas, no llegue muchas veces a niveles más sofisticados, o piensan otra cosa de lo que digo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que hay niveles de sistemas. Sí, yo creo que fundamentalmente es como lo más visible, para decirlo de alguna manera, no lo único que existe, sino lo que suele estar en primer plano. Por ejemplo, pensá lo que pasa con los títeres y los objetos, que se la pasan todo el tiempo tratando de ir probando distintas cosas en los lenguajes, ¿no? Digo, pero claro, trabaja en un nivel micro, recontra micro, para qué cantidad de espectadores. No, ¿Entendés claro, lo que digo? claro. Sí. Y cuando micro hablo de las... a ver, porque me dijiste semiología, me dijiste cosas, yo no quiero que hablen ustedes. Digo, hay un intento de organización, ¿sí? Un intento de organización. La semiología creo que produjo un problema en términos pedagógicos muy fuerte. Creo que sirvió mucho para un servicio, para una forma de interpretación, pero creo que en términos de formación creativa generó un problema, porque generó, de hecho... Pero porque lo usan, pero ¿sabes qué? Porque lo usan de una manera inadecuada. Es probable. Ese es el problema. Es probable. Rígida. No, está bien, si sos rígido no te sirve nada, ni la cosa más creativa te sirve. Eso es verdad. Estamos de acuerdo. Sí. Creo que hay una... A ver, voy a decir una pregunta totalmente general, pero creo que si la podemos acotar a esto. Digamos, ¿hay una forma argentina o no, de teatro? Sí. A mí me lo han definido los brasileños, por ejemplo. A ver. La gente de Brasil me dijo, el teatro de ustedes es un teatro que uno se ríe, pero sabe que en cualquier momento aparece lo trágico. Es una definición casi de grotesco. De grotesco. Pero me encanta Bueno. que nos definan así. Somos inexplicables en realidad, ¿no? La economía nuestra nos ha definido también. Somos un país que sobrevive a muchas cosas. Somos una cucaracha kafkiana, ¿no? Sí. No sé si es una cucaracha, ¿eh? Y la cucaracha sigue. La No, tratan pero de digo, pobre pisar. Kafka, pensá que no la describió, digo, no le puso nombre, para decirlo de algún modo. No, pobre Gregorio, no, le puso Gregorio, pero bueno. Le puso Pero Gregorio. me parece que somos así, el teatro nuestro, y cuando digo nuestro no hablo solamente del teatro porteño, hablo Claro. también del teatro de las provincias, tiene una intensidad que pasa así por los actores. Nuestros actores, no te olvides que
que aparecen influidos por la escuela española primero, que es el decir, y después estamos traspasados por el circo, y por eso nuestra ductilidad en los cuerpos. Yo creo que el teatro argentino tiene esas influencias, que tuvimos a Stanislavski, tuvimos a Barba, pero nunca nos olvidamos de los Podestá, y eso es mucho, eso es mucho. Por eso también nos admiran, o sea, Brasil, que también tiene un teatro tan intenso y tan bueno como el nuestro, nos admira mucho. Los uruguayos son mucho más rígidos, por ejemplo, como los chilenos. Entonces, claro. hay una explicación. Si al fin y al cabo, ¿qué nos separa? Un río cortito, como el Río de la Plata, y somos distintos, y somos distintos. ¿Es un teatro que ha permitido que haya varios teatros, el teatro argentino? Yo creo que sí. Sí, yo pienso lo mismo. Ustedes piensan que Sí. sí. Sí, Sí. Mirá vos. sí. Cuando hago referencia a varios teatros, estoy diciendo si la influencia del teatro independiente como forma, nuevamente como forma escénica, ¿sí?, no monopolizó la idea de teatro argentino. No, yo creo que no. Fíjate que en eso sí están buenas las miradas de los de afuera. Yo acabo de hacer hace poco un reportaje a una actriz colombiana, Carolina Ramírez, la reina del flow, que va a debutar ahora en el Teatro Argentino, en la calle Corrientes, y lo que ella me dijo me impactó mucho. Me dijo, ustedes tienen un teatro político, un teatro social, un teatro under, bueno, ellos le dicen under en vez de independiente, un teatro comercial, un teatro de revista, y lo que es increíble es que tienen todo tipo de público. Nosotros no. La gente que va al Teatro de Colombia es de una clase social, ustedes Ajá. no. Y es verdad eso. Eso también nos ha marcado, Gonzalo. Tenemos un público que yo he visto a gente muy humilde con la tarjeta de crédito para verla, por ejemplo, a Susana Jiménez. Y Claro, bueno, pero pero eso lo tiene esas ganas de verla. Y también todos me han dicho que la relación de nuestro público con sus artistas es único. Y esto lo decía Alcón y lo dice esta actriz. Somos muy cálidos, y entonces necesitamos comunicarnos y aplaudimos de pie y se nos nota, y también somos muy respetuosos, porque cuando algo es malo, aplaudimos poquito y nos vamos y no insultamos. Sí, digo, pensá el teatro comunitario, Gonzalo, digo, tiene rasgos totalmente disímiles de eso que sería el teatro under, ¿no? sí. En términos de actuación, en lugar de la música, en el juego colectivo, digo, en esa cuestión coral que es pero brutal, ¿sí? Yo el otro día estaba diciendo que fui a ver a los Pompas, esta vez en la sala, porque los había visto antes en el parque, y claro, no sé a quién le estaba diciendo, la verdad es que cada vez que terminan las funciones y te invitan a ser parte, yo me iría para siempre a formar parte de un grupo de teatro comunitario, pero uno sabe lo que implica en términos de compromiso, ¿no? Digo, pero terminás una función y tenés ganas de ser parte de Catalinas, del Circuito Cultural Barracas, de Matemurga, de los Pompas. O sea, uno siempre tiene ganas de meterse ahí, porque es hermoso lo que hacen. Y eso, ese universo no tiene nada que ver con el universo de lo circense, con el universo de los títeres, de los objetos, de las sombras, de los dibujos con arena, etcétera, etcétera. Digo, me parece. Ahora, vos me preguntas, ¿cuál tiene más prensa? ¿Cuál está más visibilizado? Bueno, entonces ahí te digo, eso que se ve más, sí es cierto, pero se ve más, no es que es lo único que existe. Tiene eso, más gente que le escriba. No, total. La verdad que está bien, las estoy escuchando. Y en un punto es real. Cuando yo planteo esta especie de crítica a cierta mirada angosta, en realidad lo que estoy hablando es de las escuelas escenográficas y lumínicas de la Argentina, y cómo de alguna manera ha habido una batalla formal muy fuerte, ¿sí?, entre dos líneas de pensamiento muy paradigmáticamente opuestas, ¿sí? Aquellas que de alguna manera fueron las que impulsaron por decirlo de alguna manera, el telón pintado, y las de seno-arquitectura. Son dos corrientes que uno las ve en el siglo XX resueltas en otras etapas de la formación teatral, ¿no? En los años 30, Europa en general resuelve esa dicotomía. Argentina eligió un camino, que es el camino que menos benefició a cierto desarrollo visual. Esto es una opinión absolutamente mía, digamos, que tiene que ver con
con un conflicto muy fuerte, ¿no? Una puja que yo podría decir Benavente, bueno, y todas las corrientes de arquitectura escénica, digamos. Yo creo que, digamos, hay como una línea visual, ¿sí? Muy, muy signada por una manera de entender la representación y el entorno y la decoración y la forma de trabajar. Que de alguna manera, digo, presenté un trabajo hace poco sobre Barletta y vi toda esa construcción visual que él construye sobre su texto, y ella en los años, bueno, es un libro de los 60 hablando de los 30, ¿no? Y ciertos libros de la época que, de alguna manera, digamos, él ya dice cómo se va a ver el teatro, ¿sí? Dice cómo se va a ver el teatro que se hace hoy acá, ¿sí? El teatro de Cámara Negra. Estás hablando de un Barletta que el propio Roberto Ar decía que eran horribles las puestas, eran pobres, pero además también pensá en un hombre como Barletta que no tenía dinero y que tenía que poner un transatlántico por un ratito, como pasa en 300 millones, le complicó la vida también Roberto Ar. Hay que pensarlo de esa manera. Ahora haces una proyección y listo, pero en esa época no. Entonces yo creo que hay que mirarlos con benevolencia, y además me parece que las escenografías, lo digo, bueno, porque vos sabés, soy pariente de pintor, entonces creo que le mataron el hambre a muchos artistas plásticos. Yo creo que Soldi, Basaldúa, pintaban telones para la ópera y para el teatro, porque se ganaban el dinero, se ganaban el pan de esa manera. Y no me parece mal, me parece que era un camino. No, obvio. Y que los primeros telones pintados también para el cine, o sea, fueron ayudando. Sí, pero claro, indudablemente hay un antes y un después con respecto a Saulo Benavente. Yo creo que Saulo marcó al teatro argentino de una manera muy fuerte. Bueno, de la misma manera que la idea de teatro independiente como forma, en este sentido lo estoy diciendo, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Digamos, y es muy difícil hablar de Pedreira, por ejemplo, ¿sí? Es difícil hablar de otras corrientes de la escenografía argentina, de Breyer, es difícil hablar de Breyer, ¿sí? Sí. Que de alguna manera, según Breyer, escribe el primer trabajo de teatro en la Argentina, ¿sí? Que lo tengo en los años 50. Entonces vos decís, esa línea de alguna manera visual no es favorecida en la... Vos fíjate, difícilmente uno vea hoy en las dimensiones de los teatros que sean, algún tipo de práctica visual que sea tan formalista o que pueda pensar la estructura formal de lo que ve con una lectura del texto, bueno, quizás diferente, ¿no es cierto? No solo interpretativamente, ¿se entiende? ¿O qué? Yo lo que pienso en realidad es que más que un problema de lo que se ve en los escenarios, es un problema vinculado con cómo se legitima y qué es lo que se pone en primer plano en las instancias, digo, educativas, pedagógicas, porque mira, si vos haces esa lectura, para sacarlo de este plano y pensarlo, por ejemplo, en los dramaturgos, sí. ¿Qué es lo que una persona no puede dejar de leer? Chekhov. ¿Por qué? Porque la historia del teatro dice que Chekhov es Chekhov, punto. Ah, sí, pero resulta que, a ver, ¿y por qué no leemos nuestros primeros dramaturgos de la época del virreinato? Y no, porque Chekhov. O sea, hay algo ahí que te imprime de tal manera esa cuestión de legitimación que es súper difícil de resolver. Y mira, hasta tal punto es así, cuando Carlos Foss trabaja con los titiriteros anarquistas, los titiriteros anarquistas no entran en ninguna historia. Ahora vos preguntás nombres, preguntás lugares y preguntás fechas, que es con lo que se arma cualquier historia. Carlos dice que en realidad X le dijo que se llamaba de tal manera, pero que él desconfía, porque se cambiaban a cada rato los nombres, porque iban cambiando los pasaportes todo el tiempo. Entonces decís, a ver, ¿a esta gente la podemos meter en una historia tal como entendemos la historia? Si no tiene los datos básicos para armar la cronología, si no los podemos ubicar en un tiempo, en un lugar específico, no le podemos poner nombre. Me parece que el problema es que estamos armando la historia desde un solo eje y nos cambian el eje y los dejamos afuera porque no nos entran. Me parece que con eso que estás diciendo la escenografía estamos más cerca de eso que de otra cosa. Bueno,
Argentina en general, yo creo que la historia en general es un problema en Argentina. Sí, es cierto. Le ¿No? escriben los vencedores. Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, Sí, es creo que así. en definitiva lo que terminamos haciendo siempre, al menos es lo que digo yo en mis clases de historia, es genealogías. Hacemos genealogías porque no nos queda otra. Tomamos posiciones, ponemos puntos de anclaje, iniciamos historias a partir de los pocos materiales que tenemos, empezamos a trazar caminos porque, bueno, digamos, básicamente en lo nuestro, lo que ha sucedido es que hay una historia visual que no está anclada. Les digo, es muy difícil, es muy difícil. Incluso agarrar a la gente que está todavía viva, de generaciones viejas, como puede ser Calmet, digamos, como otras que no logra, que, viste, tratamos de unir pedazos, y son pedazos que se pierden, eso que se pierden. Bueno, perdimos teatros, Gonzalo. Perdimos Nos tiraron edificios. abajo un montón de teatros, así que no, ¿cómo no vamos a perder la historia? Bueno, entonces ahí pasan cosas extrañas. Quiero decir, ¿qué es lo que queda de la ruina, no? Digamos, ¿qué es lo que, cómo contamos desde la ruina? No quiero poner ahí Bueno, materialismo, lo que pasa es que el teatro pero es un arte efímero también, también, convengamos. también. Ahora tenemos las filmaciones y tenemos un montón de elementos técnicos que nos ayudan a reconstruir, pero antes no había eso. Entonces, ¿cómo actuaba Trinidad Guevara? ¿Qué sé yo? Más o menos un poco lo podemos reproducir a partir de los diarios, pero no dejan de ser diarios. Lo mismo pasa con las escenografías o los vestuarios de esa época. ¿Qué sabemos? Sabemos que las señoras ricas le regalaban el vestuario a las actrices, para después codearse y decir, mirá, ese vestido era mío, pero Bueno, no sabemos cómo era ese vestido. no, sin duda, un montón de prácticas ligadas al uso, a la costumbre. Pero a ver, ustedes en este desarrollo, ¿ustedes ven que ha cambiado la mirada? No me importa tanto de las obras, me interesa la mirada de ustedes. Eh, ¿qué es lo que ahora pueden ver más o pueden ver menos? ¿Se entiende la pregunta? ¿Han podido escribir sobre otra cosa? ¿Han sumado algún tipo de experiencia que antes no podían sumar con respecto a la interpretación? A ver, no sé si queda clara la pregunta. A ver, a mí lo que me pasó es que de un tiempo, creo que lo primero que hice hace muchos años fue un curso con Eli Sirling, para Claro. ver, claro, qué tipo de cosas podía, de las cuales podía, muy problema, porque además vos podés tratar de aprender algo, incluso podés conocer los nombres, pero hasta que eso se internaliza, se vuelve prácticamente imposible. O sea, yo puedo tener un libro al lado y decir, ah, sí, están usando tal cosa o tal otra o tal otra. Y me pasa porque haber hecho talleres de marionetas con una marionetista divina, una chica de Mar del Plata, marionetas Ánima, y todos construían sus marionetas y yo miraba construir. Decías, pero claro, te equivocabas un cachitito y después no te funcionaba, ¿viste? O sea, era así. Y me ha pasado con un montón de cosas. Entonces, digo, hice un No, pero está seminario bueno. también con Andrés, viendo cómo todos los demás proponían escenografías, vestuario, y yo, ah, qué bueno, jamás se me hubiera ocurrido. Pero uno entiende el nivel de dificultad. Y eso a mí me parece que es maravilloso. Igual que cuando agarrás un títere y vos decís, ah, sí, claro, si vos no te parás de determinada manera, el títere te empieza a temblar, ¿viste? Yo digo siempre, una vez cuando construí un títere de papel, le hice hacer 3 veces el mismo movimiento. Las 3 veces se me rompió. Entonces yo dije, yo tengo una cosa en la cabeza y la materialidad no resiste eso que yo tengo en la cabeza. Hasta el momento en que no intento manipularlo de manera concreta, no me doy cuenta que realmente no resiste, porque hay una escisión entre lo que yo puedo imaginarme y lo que ese objeto hace. Seguramente pasa porque no estoy acostumbrada a trabajar con objetos. Digo, porque vos que trabajás con la luz no necesitas ver la luz prendida Claro. para saber que va a funcionar de tal manera o tal otra. Pero yo que apenas tengo algunos pasos en algunas cosas, necesito como una cosa mucho más concreta. Digo, y para mí ese aprendizaje fue brutal, brutal. Pues lo que yo tengo en la cabeza no es después lo que sucede con el material. Vos podés imaginarte que esto se va a ver de tal manera, a ver si se ve de tal manera,
Digo, y esas cosas para mí fueron centrales, y me puse a hacer como de todo un poco, ¿no? Hice un taller de Lambe Lambe también precioso con Omaira, en donde también trabajé iluminación. Iluminación para Lambe Lambe es otro mundo. Imagínate vos, porque vos vas a ver por el ojo de una cerradura, Claro, claro. un agujerito en la caja. Sí, Digo, sí. ¿cómo pensás la iluminación ahí? ¿Cómo pensás lo sonoro en ese universo? Digo, cada cosa tiene es interminable, ¿no? También es apasionante. Sí, sí, A sí, mí me sí. marcó mucho Francisco Javier, que fue mi jefe en la facultad, en el Instituto de Artes del Espectáculo, desde la década del 80, bueno, hasta su muerte. Y él era un gran director, pero además él decía que no se puede dirigir sin saber en qué espacio se va a actuar. Claro. Y teníamos larguísimas conversaciones, porque incluso íbamos a ver el mismo espectáculo y después teníamos miradas diferentes de cómo analizábamos esa puesta. A mí me encantaba escucharlo porque, bueno, no hay nadie más exigente que alguien de teatro para hablar de teatro. O sea, dicen que los críticos no somos nada al lado de ustedes cuando se ponen a destruir al prójimo. Son de terror, son de terror. Terrible. Entonces, a mí había espectáculos que me habían parecido muy buenos y Javier me los destruía, pero me los destruía con herramientas, no porque no le había gustado. Él tampoco era del verbo gustar, sino que decía, pero no te fijaste, la luz estaba mal puesta, no viste que este elemento no lo usa, ¿para qué lo ponen? O sea, un montón de enseñanzas sobre la puesta en escena que las tuve con un profesor privilegiado como era Javier. Y eso te abre mucho la mirada. Además, él trabajó con grandes escenógrafos como Pepe Uría, Carlos Di Pascuo. Entonces, además, él experimentaba todo el tiempo. Era como un niño, nunca perdió su capacidad. Incluso en el instituto, que teníamos un inmenso escritorio, él hacía convocatorias con alumnos que querían trabajar en actuación, y así se formó un espectáculo que se llamaba Las Bellas Hermanas Siamesas, en el que trabajaba un joven estudiante que hoy es nada más y nada menos que el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Ricardo Manetti. Y claro, como era un escritorio, pero un escritorio viejo, antiguo, enorme, de madera, jugaban con las manos y los pies. Entonces Javier ponía música y decía, bueno, levanten esto, y hacían esto, y las caras y los rostros, nada más que con las caras, las manos y los pies. Hacía unas maravillas. Entonces nosotras, que estábamos en el equipo de investigación, mirábamos eso y era una lección. Seguramente no sería Cantor, pero se acercaba mucho a esas experimentaciones. Y eso a mí me abrió la cabeza, porque yo venía del texto y la fidelidad al texto y el texto dramático. Y ahí aprendí que no, que obviamente lo importante era la puesta en escena y todos esos lenguajes que Javier entrecruzaba con esa sabiduría y algo que tenía Javier, que jamás lo voy a olvidar, que era su humor, su mirada, era de una gran humanidad y nunca perdía el sentido del humor. Y eso se veía en sus espectáculos, su humor. Por eso para mí los mejores Brecht los dirigió él junto con Schumacher, ¿no? Para mí, bueno, y por supuesto no quiero olvidarme de Jaime Kogan, ¿no? Jaime Kogan también comprendió. Pero bueno, creo que ese es humor que podía trasladarlo al escenario. Igual vos no decís nada, pero estás diciendo un montón con todo lo que estás diciendo. Pues decís que no decís nada, pero estás nombrando directores con una línea muy precisa y un pensamiento muy particular. No estás, digamos, estás marcando ahí una cosa. Que me parece bárbaro, ¿eh? Me parece bárbaro. Digo, yo puedo coincidir, puedo entender lo que estás diciendo, que me parece, coincido también. Digo, igual nombraste también a Yo en un momento, ¿no? Ernesto Yo. Ernesto Yo, sí. Ernesto Yo, digamos, es o fue ahí, digamos, yo lo agarré al final, una rara avis, no existe más ese personaje, o qué. No existe más. No existe más porque Ernesto tenía una cultura general impresionante. Era además un excelente narrador, un gran novelista, y además esa sensibilidad que era ante las artes pictóricas, o sea, sabía de pintura, de escenografía, de música, de ballet,
absolutamente, era un hombre del Renacimiento. Ahora tenemos mucha gente que se cree que es del Renacimiento, y no, nació, pero no es del Renacimiento. Él no, él tenía una gran humildad. Además, jamás me voy a olvidar ese 9 de julio que nevaba y había un estreno en Timbre 4, y él fue con su bastón, su sombrero, a ver el espectáculo. Esas ganas de seguir viendo teatro, más allá de la edad y más allá de los inconvenientes físicos que podía tener, para mí es un ejemplo a seguir. Por eso lo admiro profundamente, y lo hablo en presente, porque hay gente a la que uno quiere y admira, que nunca muere, nunca muere. No, claro, claro. Yo lo preguntaba también, ¿sabes por qué? Y también para decirle a Mónica, sí, ¿hay escuelas de pensamiento crítico teatral? Se supone que hay escuelas, pero no sé. Se supone que hay instituciones, ponele. Ponele. Claro. Mira, a mí me pasó que hace unos años me pidieron que diera un taller en una provincia, no voy a nombrar la provincia, y se anotó una joven para hacer crítica conmigo, o sea, para que yo le dictara un curso especial a ella. Es como si yo fuera su directora de tesis, vamos a hacer. Entonces, lo primero que me pareció es que lo ideal que sería que ella viera los espectáculos de su provincia o de su ciudad y que pudiera hacer una crítica de eso. Claro, yo pretendía eso porque pretendía que luego eso se pudiera publicar por el INT. Pero ella, ¿qué hizo? Se vino a Buenos Aires a ver la puesta de Bob Wilson. Claro, ella quería eso. Quería Bob Wilson, y no está mal, pero quiero decir, no hay una conciencia de su propio lugar. Cuando yo le cuestionaba las críticas, que no eran críticas, y escribía muy bien la chica, me decía, bueno, pero yo no me quiero hacer de enemigos. Pero no es hacerse de enemigos, es que tu mirada sirva para que el otro crezca, para que el otro mejore, para que se perfeccione. Bueno, no llegamos nunca a un acuerdo, pero eso me marcó mucho. Digo, mirá vos, que alguien que vive en una provincia y que se paga el viaje, que era caro, por supuesto, para venir a ver a Bob Wilson. Yo tengo otra experiencia. A ver, yo di el taller de crítica en la Universidad Nacional del Litoral, y exactamente hacíamos todo lo contrario. Yo lo que les pedía a los pibes como instancia final de evaluación era, por un lado sí hacer análisis de hacer alguna crítica de alguna obra, pero además analizar críticas. Eso era básico. Lo primero que había que hacer era leer críticas ajenas. Yo les pedía que no me pusieran los nombres de los críticos, porque, digo, muchas veces me pasa que los conozco, entonces decía, bueno, bórrenles, y cuando les daba yo los ejemplos, hacía exactamente lo mismo. Yo tengo una enorme caja con críticas, eso que decía Ana que yo hacía, bueno, tengo cajas con críticas recortadas en papel, de esas que no se consiguen en internet. Entonces ellos se volvían locos tratando de saber quién la había escrito, y no la encontraban, porque viste que desde determinada época no están, ya no hay. hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos de esa manera, y yo les decía que yo quería exclusivamente que trabajaran con el material de sus respectivas provincias, porque había gente de Chaco, gente de Entre Ríos, bueno, de distintos lugares de Santa Fe y demás. Y primero, tomaban con mucho amor lo que se hacía en sus respectivos territorios. Y además para mí fue un aprendizaje alucinante, pues yo les pedía por favor que viniera la crítica con el video, porque si no, no claro, tenía modo de contrastar. Y entonces, la verdad es que es una experiencia hermosa, porque ves un montón de cosas de distintos lugares, trabajás el orgullo territorial, que es fundamental, y les das herramientas para que trabajen en territorio, que me parece que es una de las cosas más interesantes para hacer. El año pasado también di un taller, ¿viste el Festival Aura, el de La Plata? Sí, sí. Bueno, me había llamado Rocío para trabajar con un grupete de chicas para que cubrieran el festival. Entonces trabajamos herramientas para, digo, desarrollar en alguna medida la mirada crítica y demás, y después trabajaron, digo, fueron al festival y lo cubrieron, ¿no? Digo, para mí esto es absolutamente fundamental, la crítica en territorio. Uno puede tirarles herramientas, pero hay cosas de las que yo nunca voy a poder dar cuenta porque no soy de ese lugar. Puedo tener una mirada más o menos general sobre algunas cosas, hay cosas en las que
seguro que no me voy a equivocar, hago buenas descripciones, conozco cuestiones vinculadas con ciertas cosas del lenguaje, etc. Pero hay cosas que me voy a perder siempre, porque no soy de ahí. Entonces la idea es, digo, tratar de construir críticos en territorio. Para mí esto es fundamental. O sea, lo Sí, contrario claro. de lo que le pasó a Ana. A mí no tuve suerte, no tuve suerte, no tuve suerte. Igual, ¿saben por qué se los pregunto también? Porque dijiste Cantor en un momento que justo ahora tuve la oportunidad de ver pinturas de Cantor, que yo no tenía nada de ese conocimiento plástico de Cantor. Claro. Puede verlas inesperadas. Pero Cantor tenía un crítico, ¿recuerdan? Un crítico que de alguna manera lo acompañaba. Y tiene esta relación de amor y odio con el cual construyeron. Brecht Sí, también, no te olvides. Sí, Schumacher se llamaba, da la casualidad. Mirá, Claro. no sabía. El crítico de Bertolt Brecht, sí. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Y ustedes qué? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Brecht tenía su propio crítico? Porque él necesitaba la mirada del otro. Entonces, antes de estrenar, lo llamaba a este señor Schumacher, lo veía el espectáculo, y entonces le cuestionaba a este señor Schumacher lo que había visto, y entonces constataban qué era lo que había buscado en el espectáculo Brecht y qué era lo que la mirada del otro había encontrado. Fíjate que eso pasa con muchos creadores. Yo me acuerdo cuando leí la biografía de Charlie Chaplin, descubrí que Chaplin, antes de estrenar sus películas, se las pasaba a distintos, tenía distintos jardines de infantes. Y entonces cuando él veía que los niños se empezaban a mover, anotaba esa escena para cortarla, porque decía, está de más, algo falla si los chicos se mueven. Y es verdad, digamos, si vos pasás una película de Chaplin, como me pasó a mí, a un alumno de periodismo deportivo, vas a ver que se sienten fascinados, a pesar de que no hay una pelota. ¿Por qué? Porque Chaplin es un genio, era un genio. Y entonces conseguía sustraer al espectador, conseguía seducirlo de una manera que no importaba la edad. Eso, bueno, habla de los grandes creadores, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande en los dos ejemplos que pusiste. Porque en el ejemplo de Brecht, el planteo es, Brecht dice, yo quiero decir algo y quiero constatar que lo que estoy diciendo efectivamente se entiende de tal manera. Sí. Mientras que Chaplin está viendo qué sucede con los espectadores anónimos, generales, y su propuesta. A mí me parece que, digo, el eje no está puesto en lo que el autor quiere decir. Digo, el autor no tiene ningún tipo de incidencia. La apuesta es la apuesta. La apuesta es un discurso. Sí. Y después lo que hay que ver qué sucede con esa lectura de los espectadores, de la audiencia, de lo que sea, en relación con ese discurso. O sea, lo central es el pero no te discurso. olvides que Brecht era un teatro político. Sí, y él y didáctico. escribía y dirigía. Entonces, él no quería que hubiera una confusión. Y vos fíjate lo que es la mirada. Cuando nosotros, la primera vez que vino a la Argentina Patrice Pavis, que era muy amigo de Francisco Javier, lo llevamos a ver Enrique Pinti, porque nos parecía que era un teatro muy nuestro. Y le decíamos, no sabés cómo baja línea. Igual ya Patricia hablaba bastante bien castellano, entendía muy bien. Y él decía, pero esto no es teatro político. ¿Cómo que no? Le decíamos nosotros. No, miren los tapados de piel, esto no es teatro político. Para él, el teatro político era para los obreros. Era una mirada de teatro el Grupo independiente. Octubre hubiera sido teatro político para él. El ¿Cómo? teatro comunitario, el teatro comunitario podría haber sido teatro político claro. para él. Lo que pasa es que, digo, también es interesante, digo, amo a Brecht, ojo, me encanta, pero tenía cero idea de cómo funciona la comunicación. Digo, el efecto de sentido no es lineal. No es que yo digo A y X lee A. Hay un signo de interrogación entre el lugar de la emisión y el lugar de la recepción. Digo, sí, por pero más que intentara, quisiera. Pero por más que quieras, hay gente que lo ha destruido a Brecht, obviamente. Pero te quiero decir, lo que siento es que Brecht tiene un texto, una palabra, un personaje que es muy fuerte, digamos, no.
Me parece Escribe que como no los tiene... dioses, además, es muy interesante. Digo, lo que digo es, él quería lograr lecturas determinadas y con suerte lo que podía obtener era no tener una decodificación aberrante al estilo de Stuart Hall, ¿no? O sea, que Bueno, no pero, hiciera una a ver, decodificación ya demasiado fuera del límite. si vos ves la única película que él filmó, que es Madre Coraje, con su mujer, con Ellen Page, que supuestamente era quien más lo entendía, te cuesta mucho ver ahí el distanciamiento, porque uno se Claro, conmueve con esa actuación. claro, Entonces, totalmente. ese distanciamiento, bueno, Javier lo explicaba muy bien, pero es como dificultoso para nosotros. No, claro. Es porque una cosa es la teoría y otra cosa de lo que Sí, sucede después sí. con los discursos y con Sí, las pero lecturas de cada hay país. algo en que Brecht era absolutamente lúcido cuando decía, odio a los críticos culinarios. Yo lo apoyo incondicionalmente. ¿Cuáles son los críticos culinarios? Ay, tiene mucha sal, ay, tiene mucho azúcar, y ese gusto, todavía lo vemos hoy en las críticas cuando algunas personas ponen, ay, no, porque le falta esto, le falta aquello. No, un espectáculo no es una comida. Para eso que pongan MasterChef. Pero no, el teatro es otra cosa. Y él defendía al crítico que no era culinario. Eso lo decía él, y lo tienen los escritos. A ver, yo Sí. igual les pregunto algo de mala persona. Digamos, ¿ustedes Dale. ¿ustedes pueden decir que Brecht influenció en el teatro argentino? Bueno, lo que pasa es que estuvo prohibido muchas décadas. No te olvides que nosotros estamos traspasados por las dictaduras, Sí, y sí, Brecht claro, era una muy mala palabra. claro, claro. Entonces, recién a Se partir del estrenó en año... Yiddish. O ¿Cómo? sea, que se estrenó en Sí, Yiddish. se estrenó en Yiddish, pero no te olvides que después, digamos, todos los años que tuvimos dictadura no se podía hacer Brecht. Brecht vuelve a los escenarios recién en el 84. O sea, no creo que podamos hablar de una influencia cuando es bastante reciente. Habría que preguntarle a los cordobeses, porque allá el Goethe tradujo mucho antes los textos y escenificó mucho antes los textos de Brecht que nosotros. Pero bueno, Sí, yo lo hago referencia a esto que están diciendo porque están poniendo en juego dinámicas de la apuesta en lo que están diciendo de alguna manera. Y yo creo que básicamente Brecht en Argentina no tuvo la influencia tan fuerte, ¿sí? En términos de estrategia escénica, ¿sí? Como quizás fue más entendido en términos de actuación, en términos de es poética verdad, del es texto, verdad. pero en términos de puesta, o sea, no digo, porque les escuchaba hablar de Brecht y podíamos llevar la discusión a, bueno, al Neue Sachlichkeit, a la Casparner, podemos hablar de los orígenes visuales de Brecht, Bueno, en ese mundo que también nos acá pasa no con entraron. Meyerhold. Gonzalo, nos Claro, pasa con lo Meyerhold. mismo. Se Nos habla pasa con mucho de Meyerhold, Meyerhold, nos pero pasa con... Totalmente. Totalmente, digamos, ¿no? Como una tradición de teatro, en este sentido, ¿no? Digamos, era marcar un poquito sí, o por ponerles, marcar un poco sí, esa especie de forma, yo chito esta palabra, esta forma, para sacar, ustedes dicen texto, yo digo forma, eh, pero como si de alguna forma podamos encontrar como un... identidades, ¿no? Identidades. lo que pasa es que a veces yo no sé si nosotros somos conscientes que utilizamos conocimientos que están previos. O sea, cuando Alejandra Boero desnudaba el escenario y ponía una escalera, o Pepe Cibrián lo hace todavía hoy, son conscientes que eso lo hizo por primera vez Meyerhold. No sé si eran tan conscientes de eso. Me parece que a veces se llega a esos mismos lenguajes o a esas mismas estéticas a través de los años y por las experiencias o por las necesidades. Quizás no por la teoría, pero se llega a lo mismo. Sí, porque eso te digo, en la investigación que hice sobre Barletta me sorprendió. Yo en un momento pensé que no había llegado la información. La verdad que teoría había acá. Sí, Me sale sí, 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 Maral, sí, me salen varios, ya, digamos, había contacto. Incluso los diarios obreros de los años 30 hablan de Piscator, por ejemplo, ¿sí? Sí, O sea que claro. llegaba acá de alguna manera información sobre otras modalidades del teatro. Lo que resulta llamativo es que se escoge una línea, qué sé yo, y se desplaza a otra. Vos decías Basaldúa, me encanta que haya hecho Basaldúa, pero Abraham Vigo se corre, ¿entendés? Digo, es como que hay unas formas que van como tomando una identidad. En ese sentido,
Igual, ¿a qué apuntaba con esto? A ver si... iba a decir una frase estúpida. Ustedes saben que son importantes, ¿no? Dentro de lo que es el pensamiento del diseño escénico. Saben que son necesarias. Ustedes, como críticas, ustedes saben que pueden ayudar a construir un oficio del diseño en Argentina. ¿Ustedes son conscientes de eso o no? No, porque además yo hace como 3 años, desde la pandemia, que no me dejan escribir crítica en el diario Perfil. Así que lo que he hecho es esperar a determinados creadores con los que tengo confianza y decirle lo que a mí me ha parecido el espectáculo o dar mi mirada. Pero me pasa, digamos, no tengo la suerte que tiene Mónica de estar en un medio importante como La Nación, que hoy en día es el único diario que tiene espacio para la crítica. Y no solamente para la crítica de espectáculos comerciales, sino que cubre casi todo lo independiente. Sí. Es el único medio, por lo menos en Buenos Aires, no digo el país, porque el país es mucho más, pero bueno, por ejemplo, la Gaceta de Tucumán, me enteré hace unos años, no tiene más crítica. O sea, estamos perdiendo el espacio de la crítica. Ajá. Lo hemos perdido. Vos ves un diario tan importante como fue Clarín, bueno, no saca críticas más que de espectáculos que trabaja Adrián Suárez o alguno otro de Canal 13, si no, no salen críticas. Entonces vos decís, aquel suplemento de espectáculos que estaba Luis Massa y Rómulo Berruti con la tapa de Teatro Abierto, no hubiera existido hoy. Entonces, esto es lo que habría que preguntarse. Vos me decís, ustedes son importantes. No, no somos para nada importantes. Yo creo que justamente si hay algo que se está perdiendo en la Argentina, y no solamente en la Argentina, porque tampoco en el diario El País de Montevideo hay críticos de teatro, es la crítica teatral. Quizás porque llevaba a una reflexión, quizás porque no tiene el peso económico que tienen las películas o las plataformas, que sí necesitan una difusión y entonces ponen plata y entonces hay críticos de plataformas, viste que hay especialistas en Netflix, en HBO, en Plus y no sé cuántas cosas más. Bueno, porque lo necesitan, pero al teatro, ¿quién lo necesita? Estamos cada vez menos, somos los que lo necesitamos. Y yo creo que esto es muy doloroso y no sé cómo podemos resistir a este golpe. Creo que hay que resistir, pues soy brechtiana, así que voy a resistir. Pero bueno, lo que noto es eso. Página 12 saca muy pocas críticas, los otros diarios nuevos tampoco, o sea, no hay interés en la crítica, Gonzalo, es muy triste decirlo. Yo tengo 2 cosas para decir. Una, que una vez me pasó, y eso fue muy significativo, que hice una acotación sobre algo que había sucedido en escena y se me acercó uno de los actores a decirme, gracias a que vos, me dice, mirá, me dice, el director pensaba sacar eso porque pensaba que no iba, que no funcionaba. Gracias a que lo mencionaste, hiciste un comentario en la crítica, en el diario, lo terminó dejando. Creo que es una de esas cosas que vos decís, bueno, ahí funcionó, fue efectivo. Pero yo no tengo la posición de Ana en ese sentido, porque me parece que hay algo del universo, a ver, ya no pensar la crítica solamente, sino pensarla desde el lugar de lo metadiscursivo. Y estamos rodeados de metadiscursos. Los metadiscursos son los discursos que hablan de otros discursos. Si uno piensa que, por ejemplo, en Twitch vos tenés reacciones, o en YouTube tenés reacciones, alguien que está consumiendo un discurso y que hace comentarios en relación con ese discurso, me parece que hay un universo para trabajar, para desarrollar, para proponer. Yo digo, ¿cómo no se les ocurrió hacer doblete en Twitch? ¿Viste? Digo, ¿cómo no vas a llevarte a los espectadores? ¿Haces teatro en una plataforma que te permite llevarte a los espectadores a otro canal? Digo, a mí me parece que hay 10.000 cosas para ensayar, para investigar, para proponer. En música tenés gente que reacciona, no sé, tenés un musical, entonces eligen una canción y va alguien haciendo cortes y haciendo análisis de esas cosas que de lo que se está cantando. O sea, son reacciones. Esto es del orden de la crítica. Yo no creo que la crítica se esté muriendo. Yo creo que la crítica está adoptando como corresponde nuevos formatos, nuevos lenguajes. No, yo no creo eso. Creo que además hay algo que es muy terrible, que hay supuestos críticos que tienen páginas
y que copian y firman las gacetillas. Eso es otra cosa, pero eso es una chantada. Bueno, pero existe. Bueno. Y hay gente que se abre una página web solamente para ir gratis al teatro. Entonces, Eso lo sabemos, nos y consta. bueno, entonces, eso existe en el medio. Bueno, pero chantas hay en todas las profesiones. ¿Qué le vas a hacer? Está bien, pero antes tenías la posibilidad de, en distintos diarios, ver distintas miradas. Vos comprabas La Opinión, tenías La Nación, tenías La Prensa, tenías La Razón. Había un montón de miradas que te abrían la cabeza y que te guiaban como espectador. Yo tuve un gran jefe en Página 12 que fue Homero Alsina Tévenet, que era, bueno, fue uno de los grandes críticos de cine de toda América Latina, él era uruguayo. Y él a mí me enseñó muchísimo, porque él me decía, vos tenés que pensar en el que está leyendo tu nota, no es un estúpido, esto que lo pusiste arriba ya lo decís abajo, una de dos, o lo decís arriba o lo decís abajo. Yo transpiraba cuando iba a la redacción, me tenía que sacar los pulobres porque él me empezaba a criticar línea por línea, y con una mirada de lector, que eso fue lo que a mí me enriqueció. Vos decís, yo pienso en el espectador, porque él me hizo en El Espectador. Y lo que dijo Kibe Stay, otro gran crítico que tuvimos, Kibe decía, el crítico tiene que pensar en dos lectores que va a tener seguro. El que compra el diario y quiere saber si va o no al teatro, y el que hizo el espectáculo, sea el director, el vestuarista, el autor, el actor, esos seguro van a leer tu trabajo. Y eso, para esos dos lectores hay que escribir, no para uno solo. Y eso también creo que es fundamental, esa doble mirada. Ese es un tema complejísimo en relación con la construcción de lo enunciativo, porque en realidad uno trabaja en simultáneo para destinatarios que además son muy diversos entre sí. Digo, a ver, para buscar un ejemplo mucho más sencillo en el discurso político. El discurso político trabaja, por un lado, para el prodestinatario, es decir, el que piensa como vos. Por el otro lado, para el contradestinatario, es decir, tu enemigo político. Y en tercer lugar, para el paradestinatario, es decir, aquel al que tenés que convencer. En un mismo discurso vos construís tres tipos de destinatarios que son opuestos entre sí. En la crítica pasa algo semejante, porque das cuenta del espectáculo, trabajás sobre la propia lectura y tenés destinatarios distintos. Lo que sucede es que no están tan estereotipados con el discurso político y son mucho más difíciles de construir. O sea, en ese sentido, la verdad es que la Pero escritura... aparecieron los editores con esa mala idea de las estrellitas, los numeritos, y eso no es muy viejo, ¿eh? Yo he visto revistas de los 40, ya existían. Eso es muy, 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 muy viejo, muy viejo. Pero bueno, se impuso acá recién en los 90, con mucha fuerza. Eso es Ahora, algo que también nos dejó Carlos Saúl, ¿no? Yo no conocía este momento tan crítico, la verdad, del campo de ustedes. Pero, a ver, estoy sumando, sin duda, no es tiempo de pensar un nuevo ordenamiento del pensamiento de estas cosas. Digo, dado que si el campo de la crítica en los diarios está acotado, está disminuido, si los blogs, por otro lado, no llegan a adquirir la presencia o la difusión que ameritan, digamos, no es el momento de empezar a pensar formas diferentes. Cuando digo que el diseño escénico necesita de la crítica, no es un eufemismo, digamos. Por ejemplo, la Asociación Inglesa de Iluminación, en un momento, cuando vieron que los críticos dejaban de escribir de luces, hicieron una campaña en donde contrataban a los críticos para que vayan a ver la obra de vuelta y que miren solamente las luces, ¿sí? Que critiquen las luces. Con esto empezaron a generar como una cultura de que el crítico empezara a mirar las dos cosas, pero fue como una especie de esfuerzo que hicieron porque se daban cuenta que no aparecía, ¿no? Y no es simplemente por una estrategia de visibilización, sino tiene que ver como un componente, sumarlos a un componente cultural en el cual son parte de la práctica, ¿sí? La crítica es parte de la práctica. Sin duda. Entonces, desde ahí digo, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no tenemos por qué depender de los diarios. Hay un montón de otros recursos. Vos decís eso, vos sabés que yo tengo el recuerdo, no voy a nombrar la obra porque ahora ya sé quién la dirigió,
yo tengo el recuerdo de haber visto una obra y acordarme solamente de la iluminación. Solamente la iluminación. Tengo borrado todo el resto. No sé qué pasaba, no sé quién actuaba, no sé nada. Digo, después la fui a buscar porque recordaba el nombre. Solo Queremos recuerdo datos, la Mónica. iluminación. Queremos datos Así- ahora. Digo, fue muy potente, muy poderoso eso. Y pasan esas cosas, ¿no? Y de Bueno, repente... Javier te diría, Francisco Javier te diría, si solamente prestaste atención a la iluminación, No. algo fallaba. Algo, y no lo dudo, ¿eh? Y no lo dudo. Claro. Pero imagínate el nivel de potencia de ese Claro, pero algo lenguaje por fallaba. encima de todos los demás. Sí, pero algo fallaba, porque en No, el estoy de teatro acuerdo. Es tienen obvio. que consolidarse todos los lenguajes. Cuando Estamos la de gente te acuerdo. habla de una escenografía, te dice, ¡ay, qué linda la escenografía! Bueno, es porque falla la actuación, falla la dirección, fallan todo. La gente se entretiene mirando otras cosas, ¿no? Se entretiene Estamos de mirando la acuerdo. Estamos de escenografía acuerdo. o el vestuario. Claro. Sí. Sí, sí. No lo dije como algo, digo, positivo, pero fue un Ah, comentario que, digo, sí, claro. sorprendente. Sí, yo siempre me pregunto algo y ahora que tengo a Gonzalo enfrente. ¿No habría alguna posibilidad de no usar el rojo cuando son las muertes? Bueno, Es una convención. Es pero... una convención que me mata, digamos. No, pero a ver, digo, me parece que en esto es donde están las capas de análisis y a donde se puede llegar a pensar de otra manera. Si la formación es puramente simbólica, es puramente plástica, digamos, en luces tenemos un problema, tenemos un conflicto fuerte, digamos. Acá en la asociación lo estamos planteando realmente como un problema, de qué es lo que enseñamos cuando enseñamos, porque primero porque hay una generación que deja de estudiar, porque la educación académica por algún lado pierde sentido. Por otro lado, está armada en un andamiaje, ¿sí? Que habla específicamente de un tipo de teatro particular, digamos, que es un teatro de poco pensamiento, digamos, completo, o sea, de bajo nivel estructural, ¿sí? Teatro de dos reflectores, teatro de poco riesgo visual, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? El mismo exceso de la formación actoral y dramatúrgica, que yo creo que son las dos cosas, ¿sí? Que este país tiene de gran nivel, ¿sí? No diría tanto en la dirección, ¿sí? Y diría menos del diseño, tiene que ver un poco con esta especie de esta cosa céfala que se armó del actor que podía reemplazar toda la faltante de recursos en todos los niveles, ¿sí? Claro. Entonces, hay un lado en donde generó estos actores que son admirados en el mundo y que todavía siguen provocando, digamos, nadie va a ver un iluminador argentino, todos van a ver un actor argentino, ¿sí? Sí, Esto es así, digamos, esto es una realidad. Entonces, cuando pensamos en esto, desde el punto de vista del diseño, tratamos de encontrarle cuáles son estos elementos particulares, y sin duda, hay en términos de dirección y en términos de diseño, la educación es muy elemental, es del nivel más básico, o sea, hay una gran porción del teatro argentino que se enseña, que sale a trabajar en el nivel más bajo de formación, ¿sí? Esto es así, esto es objetivamente así. Lo cual esto es un problema, porque a la larga te van a poner el rojo para la muerte, ¿sí? Porque tenés un solo reflector para efectos y un reflector para iluminar al actor. Entonces, bueno, 1, 2, elijo, vamos a ver, ¿no? Y también porque lo simbólico forma parte de un sistema de signos en donde la semiótica hizo desastres. Y en iluminación hace más desastre todavía, ¿sí? Mucho más desastre, porque no hay modulación. En iluminación es rojo muerte, ¿viste? Digamos, no es que puede ser un rojo más clarito. ¿No? Entonces digo, ojo ahí, porque es un problema como integral en este punto que pero a ver, yo digamos, no sé, pero, antes de seguir hablando, vos, Susana, querías decir algo antes, o vos, Edu, querían preguntar algo, porque ya estamos cerrando un poco, ¿no? A ver. No, No, a ver. yo lo quería... Sí, bueno. dale, Susana, dale. Gracias. No, yo lo que me había quedado pensando con respecto a esto de cuánto la crítica puede colaborar con los diseñadores, de visibilizar el diseño escénico, partiendo de esto que habías dicho, Mónica, de que hay que verlo
la obra hay que verla como un sistema. Y a mí me llama mucho la atención cuando hay infinidad de críticas donde parecería que en esa obra no se vio nada porque nadie iluminó. Porque te cuentan la historia del texto. Claro, y van todos desnudos porque nadie diseñó el vestuario. Entonces, esto me parece que es Es que, Susana, no son críticos, son contadores de cuentos. No, pero Claro. para que le digo otra cosa más. Mira, Ana recién hablaba de La Nación. Hasta ahora, que ahora cambiaron las cosas, 1500 caracteres. Decime qué podés decir en 1500 caracteres. ¿Sabes lo que son 1500 caracteres? Claro, Es un pedacito así. O Qué sea, media página, tratás ¿no? de decirlo algo, nada. No llegás a escribir nada. Nada. A mí me ha pasado cuando me interesan mucho las puestas y la cubro para el diario. Mira, me ha pasado de escribir 1500 caracteres para el diario y escribir 3 carillas en mi blog de la misma obra. claro. 3 carillas. Ahora, tampoco te lee nadie 3 carillas. Claro. Digo, yo escribo porque tengo ganas de escribir, porque nadie te lee, porque es muy largo, ¿entendés? Pero recién en ese momento tenés posibilidad de explayarte. Porque ahí también tenés otro problema. Pero bueno, qué sé yo. Sí, obviamente no están desnudos, ni están quietos, ni están a oscuras, ni nada. Pero bueno. A veces ni siquiera figuran los nombres de los actores en esas críticas, entre comillas. Claro, ya han sacado hasta eso. Es verdad, ¿no? Sí, Cada por vez eso está te más. digo. Sí. Bueno, las páginas de los teatros, de una gran cantidad de salas, no están los nombres, la ficha técnica con los diseñadores. Eso que sí es Entonces, central. yo voy si me interesa ver quiénes fueron los diseñadores, voy a Es verdad. Alternativa. Es verdad, es verdad. Entonces hay una ni Pero es siquiera una falta de respeto, la página de un Susana, teatro a todo. que- Pero es una falta de respeto a todo, porque también cuando a nosotros nos mandan las fotos de los espectáculos, tengo que siempre pedir, ¿y quién la firma esta foto? La ¿Quién hizo? fotografía es un arte. Entonces, no me pueden poner que no saben quién sacó la foto, porque es alguien que se ha dedicado a eso, y además tenemos grandes fotógrafos de teatro. Entonces, ¿cómo me van a decir, no sé quién la sacó, pero cómo no sabes? Solamente el San Martín, y el Cervantes también, firman las fotos que te mandan de los espectáculos. Y vos sabés que la fotografía es un arte. Entonces, perdóname, pero es para consolarte, digamos. Estamos así, digamos, no aparecen los nombres de muchos artistas. Está buenísimo que pongan ustedes que son de ADEA. Digo, eso me parece que es un gesto genial. Muy bien, ¿no? Igual eso es una lucha complicada, no es tan fácil, ¿eh? No, Sí. no es un Pero tema- está buenísimo. Está muy bueno. buenísimo. Está muy bueno. Pero hemos tenido, nos han cortado, ¿eh? Nos han dicho que no. Teatros oficiales. ¿Sí? Sí, Porque bueno, pero por lo menos habilita a un pensamiento, a una lógica, a algo que no estaría aprobado. Ojo, no es todo eso. no es fácil, no, nunca nada es fácil. No es fácil. Edu, ¿qué querías preguntar? Sí. En realidad, digo, de la charla me quedo pensando montones de cosas, tendría 8 millones de preguntas y de observaciones, fueron quedando capas. Con respecto a la necesidad de la crítica, yo hice hace 1000 años un taller de dirección con Augusto Fernández, donde todo el mundo presentaba cosas. Yo le hacía las luces a todos, nunca presenté nada como director, y él decía, aprovechen este taller, porque es el único lugar donde alguien les va a decir lo que opina sobre lo que hacen. Porque, ¿qué pasa en el teatro? Vienen los amigos, te abrazan y te dicen qué interesante, o qué bueno, o uno empieza a leer si están conmovidos o no, pero difícilmente alguien diga, mira, me parece que acá esto no funciona, el rojo de la muerte no funciona. Digo, a veces nosotros hacemos en las puestas, llamamos a algunos amigos que les decimos, vengan, pero para opinar, no para palmearnos la espalda. Y en ese sentido creo que para nosotros como diseñadores, la función de la crítica es que no nos palmeen la espalda, que nos nombre primero, y en segundo lugar que no nos palmeen la espalda.
¿no? Claro, critiquen, claro. Para lo cual, digamos, enlazo con esto, con lo que decías vos, Mónica, digamos, cómo tu interés en entender cómo funciona eso, te llevó a un taller un taller con Eli, y me pregunto sobre cómo debe ser la formación del crítico en las cuestiones de diseño. Porque la verdad, a mí no me parece irrelevante que vos sepas diferenciar un elipsoidal de un Fresnel, o entender cómo se controla una luz de LED o un... Me parece totalmente irrelevante. No, me rendí con las lámparas. Pero tienes razón, Edu, ahí, tienes razón. Me parece que hay, digamos, lo que yo veo en general en las críticas que leo, es que como que se corren muchos críticos de los lugares de diseño, en realidad porque no está claro cómo criticarlo. Como bueno, lo que decía Ana, no se nombra, digamos, los actores van a oscuras en bolas y sin moverse, porque de todo eso no sabemos nada. O no, como que no, o sea, como que faltar ahí un espacio de análisis sobre qué es lo que implica el diseño, el movimiento, el espacio, el sonido, dentro de el lenguaje teatral como totalidad. No sé qué opinan. Sí, claro. Bueno, que también te digo una cosa, en realidad deberíamos ver los espectáculos dos veces, uno en la platea y otro en el pullman, porque Yo no no sé si es la estoy de misma, acuerdo con eso. no es la misma No. mirada, no es la misma mirada. A Estoy de veces acuerdo. en la platea ves algo y en el pullman ves otra realidad. Hay Está bien, pero en un efectos, teatro independiente de 60 butacas no hay esa diferencia. no, y El el Eso no pasa espectador por tiene otro la lado. oportunidad de verlo una vez. Sí. O sea, si nos queremos acercar a la mirada del espectador, digo, a ver, yo Casi Normales la vi 15 veces. La verdad es que cada vez, y me senté en lugares distintos, vi cosas distintas. Pero, y hay muchas obras que a mí me gusta repetir. Las cosas que me gusta volver. Soy de esas. Pero entiendo que cuando uno escribe, tiene que tratar de equilibrar el espacio del espectador, ¿no? El espacio visual del espectador, de sí, percepción del sí, pero espectador. lo que está diciendo Eduardo es focalizar algo muy específico, y para eso tan específico quizás no alcanza con una sola vez. Pero No igual me No, parece yo no estoy que... diciendo algo específico, estoy diciendo ver cómo contribuye lo visual, lo sonoro, el movimiento, etcétera, dentro de la totalidad del lenguaje. O sea, lo que veo es que muchas críticas hablan de una parte. O sea, recortan a lo que creo que es lo más habitual en la crítica, que es la mirada sobre el texto y a lo sumo sobre las actuaciones. Y algunas cosas de la puesta, algunas. Pero, digo, realmente nosotros pedimos por favor que nos digan qué pasa con lo que hacemos. Sí, incluso yo te digo, a mí me pasa que nunca dejo de ver la totalidad, pero a veces me encuentro con que no tengo palabras para dar cuenta de ella. Y como tengo conciencia de esa ausencia de palabras y como tengo una formación muy fuerte en otro lado, calculo hasta qué punto no sé de algo. Y entonces me callo directamente. A mí me parece, Eduardo, que estás pidiendo una formación de los críticos que hoy en día el periodismo no puede dar. Porque para hablar con una sustancia de una puesta de luces, o de una escenografía, o de un vestuario, hay que tener cierto conocimiento de la historia del arte. Y no sé cuántas personas que escriben hoy en los medios, o que escriben, tienen esa mirada. No hablemos de los que trabajan en radio o en televisión, que son contadores de cuentos, nada más. Pero me parece que necesitas esa mirada, porque si hablo de expresionismo, tengo que saber lo que es el expresionismo. Tengo que haber visto como para decir, uy, esta puesta de luces tiene resabios expresionistas.
vos me vas a entender y algún lector también me va a entender, pero tengo que conocer el expresionismo, si no jamás podría decirlo. Ujú. Yo hay una cosa ahí que quiero señalar también, digamos, porque un poco la asociación pretende ser un punto de encuentro de profesionales, ¿sí? Del diseño y también a todo nivel, digamos. Yo, en este sentido, en esto que estoy diciéndote de inaugurar formas nuevas de diálogo, estoy también invitándote a decir, mira, che, vamos a ver tal cosa, quiero que me expliques alguna cosa, o ayúdame con esto, y yo te puedo ayudar con lo otro, y esto es una cosa que se va armando de nuevo. Hay que armar esa trama, hay que volver a armar esa trama. Bueno, Digamos, eso es algo que como asociación lo queremos lograr, porque de alguna manera tenemos que volver a unir estas prácticas que el teatro, por su historia, las ha ido, digamos, las ha ido peleando mucho y las ha ido abandonando, digamos, también, porque no hemos tenido más. Bueno, esto es una pérdida con los años, ¿no? Entonces, desde el diseño, de lo que es diseño, queremos volver a establecer este lazo. Por eso invitarlas acá fue parte de establecer un lazo en donde podamos hablar, ¿cómo decirlo?, con igualdad de planos, ¿sí? Porque de alguna manera podemos hablar de las mismas palabras, podemos tener alto nivel crítico, nivel académico de diálogo, podemos buscar formas en las cuales desarrollemos una cultura, creemos una cultura nueva. Digamos, esto suena muy utópico, pero me parece que a los problemas de siempre no se le pueden dar las soluciones de siempre. Entonces, lo decía Einstein. bueno, entonces digo, este quiere ser un espacio para poder sumar, por ejemplo, que sumar complejidad a esta discusión, ¿no? Y si nos juntamos otra vez en este club, o donde sea, en un bar, que sea para poder subir un punto más. Esto que decía Edu, de alguna manera, es como una sensación generalizada del ámbito, ¿no? Pero, digamos, tampoco ustedes son culpables, ni esto es un problema gigante que tiene, en general, casi todas digamos, los compartimentos culturales de este país, ¿sí? Digamos, si ustedes supieran lo que es hoy dialogar con estamentos diversos del Ministerio de Cultura, del INT, digamos, ¿no? Lo que es el diseño en general, digamos, como forma, es una cosa que es una lucha en tantos niveles que no se lo pueden imaginar, ¿no? O sea, no existe la entidad diseño para la Argentina en casi ningún estamento oficial, ¿sí? Y cuando existe en una porción del estamento. Cuando te pones en el al lado tenés que volver a armar toda la relación, ¿sí? Entonces, el trabajo es inmenso, ¿no? Que parece que tenemos el gran teatro y la super forma, y sin embargo, digamos, el esfuerzo es enorme. No las quiero molestar más, les quiero agradecer enormemente que hayan venido. Son las primeras invitadas de la asociación que no son de la asociación. Así que no, es todo en serio. Para mí es genial, digamos, la verdad que queremos cada vez más que haya, que estén los protagonistas del teatro acá. Las protagonistas en este caso. Y digo, me parece como les agradecemos mucho el entusiasmo, la alegría de que se hayan sumado. También les insisto en lo que estaba diciendo antes, la puerta está abierta. Si hay que discutir, si quieren charlar, tienen dudas, si dicen, che, vimos algo, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué no? Bueno, yo, digamos, Bueno. a mí me encantaría, a mí personalmente me encantaría poder sumarles lo que pueda y que ustedes me suben a mí, porque ahí digamos, qué sé yo. La verdad Estaba pensando que a lo mejor lo que podríamos distintas. hacer es alguna actividad, no digo todos los meses, claro, pero si viene algún espectáculo de afuera, ¿no? Por ejemplo, para no herir a nadie, ¿por qué no vamos todos juntos a verlo? No, porque a mí me parece que sería muy enriquecedor para ustedes como creadores y para nosotras como críticas
poder ver un espectáculo de afuera y entrar a analizar cómo son esos lenguajes, qué vimos nosotras y qué vieron ustedes. Porque eso sí sería enriquecedor, tener el mismo objetivo, digamos, el mismo objeto de análisis, y digo del exterior porque, bueno, duele menos que criticar a un colega, ¿no? No, pero lo hemos intentado con unos desmontajes en el Festival Internacional. Claro. En este sentido, Edu, Claro. yo entiendo dónde vas vos, pero digamos, también cuando hicimos el desmontaje en lo nacional no fue fácil, ¿sí? Porque, No, por eso me parece que es más fácil de afuera. Entiendo dónde apunta Ana con las susceptibilidades, todos las tenemos, pero por ahí elegir, qué sé yo, algunos espectáculos como paradigmáticos de cada temporada. También. Sí, totalmente. Perdón que te toque Gonzalo, pero a mí me hubiera gustado mucho hacerlo con la puesta de Rubén del Hamlet. Pero Digamos, por supuesto, había tanto para hablar del diseño. Bueno. Con cosas que estaban bien, cosas que no. A mí me encantó el diseño. Me pareció, me encantó porque aportaba a la obra, a la puesta. Obvio, pero es que no hay alternativa. Claro. No, Nunca diría qué lindo azul que usaste. No, claro. Ahí. No. En todo caso, qué bien funcionaba. Pero me parece que por ahí puede ser interesante porque tenemos ahí la posibilidad de que los diseñadores en cuestión puedan dar alguna respuesta también. Sí, bueno, ¿por qué usaste este azul? Yo ahí sí escribí largo. Sobre esa sí escribí largo. Sí, yo me acuerdo. Voy a buscar. Sí, yo me acuerdo de eso. Pero digo, me parece bárbaro, Edu. Vos fíjate, Edu, que tampoco entre nosotros existe esta posibilidad de decirnos, che, lo vi, no me gustó. La verdad que hay cosas que sí, bueno, o entre nosotros tampoco, digamos. Adrià de alguna manera está tratando todo el tiempo de empezar a sincerarse, y esto también es un proceso de años y de confianza y de muchas cosas donde se puede hablar sin temor a nada, ¿no? Esto es un tema complicado. También puede pasar, Gonzalo, también puede pasar. Perdón, preguntarle al diseñador, ¿cómo pensaste? Claro, eso era lo que iba a decir, porque capaz que el argumento te termina diciendo, claro, era eso. Hace un rato ustedes hablaban del rojo, ¿no? El rojo en el final de Baza, no hay que entenderlo como un simbolismo de la muerte, sino como una jugada irónica. Por ejemplo. Digo, y sigue siendo una iluminación en rojo. Puede haber montones de opciones. Claro. O sea, en ese sentido. Pero bueno, gente, millones de temas, les agradecemos un montonazo. Gracias por este feriado, que hayan venido acá. Un placer. Y bueno, esto lo subimos a la página, así que si después ustedes mismos quieren usar este video, lo pueden usar para lo que sea. Para decir yo no fui, yo no soy. Pero bueno. Gracias un montón, de verdad. Gracias por la invitación. Es hermoso hablar de esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hablando, hablemos mucho. Sí, por favor. Sí. Bueno, gracias y bueno, cierro la reunión. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.